Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y vengo acá con el primer video de los que anuncié en un video anterior sobre esta reseña por capítulos que quiero hacer de la novela Corazones en la Atlántida. Ya había anunciado que esos tres capítulos o tres partes se van a ocupar como de lo que creo que son los segmentos, los tres grandes segmentos que componen esta novela, que se titularían así: Infancia, Juventud y Adultez o Vida Adulta. Y entonces aquí voy a arrancar con el primer segmento, el que se llamaría Infancia, porque es el primer segmento de la novela que se ocupa principalmente de la infancia o que ocurre durante la infancia de todos los personajes que van a aparecer en la novela, todos los que se van a desarrollar o por lo menos los que van a tener un desarrollo posterior de esa infancia hacia la vida adulta. Y lo curioso con esta novela es que siempre se ha pensado que eh, esa primera fase, esa primera parte, esa primera etapa de la novela, han creído que esa es la novela completa, que de más hacia allá, después del final que tiene esta sección, lo que viene son como relatos, como apéndices de relatos, para completar un libro de relatos que tienen como ciertas conexiones de personajes y ciertas conexiones argumentales. Lo que trato de demostrar, o lo que voy a tratar de demostrar en estos videos, ya lo había dicho también, es que hay un hilo argumental que va desde esta primera historia hasta la última. Todo queda ensamblado como una sola historia. No son historias separadas y no son historias apéndices de la primera. Todas se complementan y todas cuentan una historia redonda, ¿cierto? Con una estructura cíclica cuyo final refiere, en cierta forma, al principio y en la que todos los cabos sueltos que se dejan en cada una de las fases de la novela, pues se cierran al final. El misterio que había quedado, digamos, por resolver, se resuelve siempre. Al final todas las historias concluyen. No es que sea la de Bobby Garfield la única autoconclusiva, no todas concluyen realmente. Puede que no concluyan individualmente, pero por lo menos agregan un color o un elemento o un aspecto fundamental a lo que es la historia global de Corazones en la Atlántida. Y bueno, y ciertamente pues esta primera puede ser la más entrañable y con la que eh, más se compenetra el lector, tal vez por ser la más larga. O sea, es cierto que aunque se trata de un capítulo, de una parte de la novela, tiene estructura de novela y se podría extraer del libro, ¿cierto? Se podría incluso yo creo que prescindir de las narraciones que siguen si solo se leyera esta primera parte, porque tiene una estructura autoconclusiva, se presenta un personaje desde su origen y nos cuentan hasta, digamos, la última etapa de su vida, por lo menos la etapa ya cercana al final de su vida, y es la historia de Bobby Garfield, o por lo menos está centrada desde el punto de vista de Bobby Garfield, y el lector se enfoca en ese personaje, el lector quiere saber qué le ocurre a ese personaje, el lector quiere saber qué evolución tiene el personaje, eh, y hay ciertos momentos donde, por ejemplo, en esos flash forwards que le gusta hacer tanto a Stephen King, anuncia que el personaje va a tener como una vida muy caótica, muy ligada al crimen, muy peligrosa. Eh, entonces uno quiere como conocer cómo es posible que este niño que nos cae tan bien y con el que nos compenetramos todos los lectores inmediatamente, eh, sobre todo con los que hemos sido lectores desde niños, por la manera como nos hemos compenetrado con los libros. Bobby Garfield es un niño que se compenetra con los libros de una manera muy vivencial y por eso uno inmediatamente establece como una relación de cariño con Bobby Garfield,
el hecho de que le anuncien entonces que se va a volver un delincuente, que se va a volver un ladrón, que probablemente se va a volver un asesino, hace que uno acelere pues como la lectura y quiera saber cómo concluye la historia y efectivamente pues hay suficiente explicación de eh, lo que le ocurre posteriormente pues a lo que específicamente se narra en este segmento, eh, y cómo su vida de adulto llega a ser pues una cosa muy triste, muy llena de dolor, de drama, de tristeza, de desolación y de soledad. Eh, o sea, es un drama supremamente fuerte. No es un drama pues como delicado o bello o inocente, realmente cuenta una historia completa con todos sus, como sus estratos narrativos, como en todos los momentos en que uno ve un estado de felicidad en los personajes, un conocimiento cercano del peligro, una inmersión total en el peligro, la desgracia y la tragedia, y un final triste. Eh, Porque es cierto que también pues hay posturas a favor o en contra de si el final es triste o no. Recuerden que había pues esa reflexión desde el principio, la había mencionado en el video anterior, sobre ese asunto de el final del Señor de las Moscas. Sobre ese final que tiene Bobby Garfield, pues nos vamos a estar preguntando si el final de la novela completa es feliz o es triste. Entonces, voy a referirme, realmente antes de empezar a referirme como a los puntos, a los apartados que quiero resaltar, más bien hay que decir, como para que se comprenda a cabalidad, que esas tres fases, que existen esas tres fases en que está dividida la novela y que conforman una novela y no un libro de relatos, es aclarar puntualmente de una vez que Bobby Garfield solo es el protagonista de esta primera fase, o más bien no el protagonista, es el personaje al que se enfoca la narración, el narrador, para contar la historia. Pero dejemos claro de una vez, para que se entienda de una vez cuál es el hilo argumental que va a cruzar todas estas historias. Yo diría que los verdaderos protagonistas de esta novela son dos. Son dos, es la época, una época específica de Estados Unidos de transición entre más o menos 1958 hasta, hasta, hasta el inicio de la guerra de Vietnam, y luego posteriormente la novela abarca los efectos de la guerra de Vietnam hacia los años 70, 80 y 90, justo antes del comienzo del siglo XXI. Toda esa época, toda la recreación de esa época, la época en sí misma, los vestuarios que se usan, la música que se escucha, el cine que se ve, los libros que se leen, los problemas económicos que existen, las posturas políticas alrededor de los temas sociales, la época como tal, la configuración de la sociedad como tal, es el protagonista, uno de los dos protagonistas principales de esta novela. Y la otra protagonista principal de esta novela es Carol Gerber, que generalmente se la asume como un personaje secundario en todas las historias. No es que ella sea un personaje secundario que salta de una historia a la otra. Ella es la protagonista global de la novela. Todas las historias, se van a dar cuenta cuando la lean con más cuidado, giran alrededor de Carol Gerber. Es decir, los personajes que parecen los protagonistas en cada historia son personajes secundarios hacia los que se enfoca la narración para distraer un poco al lector, hacerles creer que ellos son los protagonistas. Los perros enloquecieron. Para hacerle creer al lector que ella es la protagonista, que ellos son los protagonistas, esos Bobby Garfield en el primer caso y el narrador de la segunda novela en el segundo caso,
Y Carol Gerber realmente es como el epicentro de todas esas historias. Esa estructura es muy similar a la que nos propuso William Faulkner en El sonido y la furia para contarnos la historia de Cady Compson, una mujer, la única mujer de la familia Compson, y contar esa historia a través de sus hermanos, a través de la conciencia de sus hermanos hombres. De manera que ella no protagoniza en ninguno de los capítulos de la novela, pero hacia el final se siente que ella es la protagonista de toda la novela. Realmente todo giró en torno a ella y cada capítulo nos dio un aspecto nuevo de ella, desde la perspectiva de un personaje diferente. Esa es la estructura que tiene también esta novela. No en la misma forma que lo hace Faulkner en El sonido y la furia, pero sí de una manera en que tenemos distintas historias, distintos momentos narrativos protagonizados por hombres, pero todos esos hombres tuvieron algún tipo de relación, algún tipo de cercanía, algún tipo de contacto con Carol Gerber. Así que todas las piezas se unen juntas y conforman la historia de Carol Gerber, la historia de esa niña. Ella es la protagonista y bueno, a mí me sorprende no haber visto pues como una conclusión similar en otros videos. Vi una vez una publicación en una página eh, de Facebook donde decían que Corazones en la Atlántida era la historia de los novios de Carol Gerber. Es, es quizás el comentario que hizo que más se acerca como a esa interpretación que planteo acá, de que la protagonista es ella, ninguno de los muchachos. Sí, ni Bobby Garfield al principio, ni Peter Riley en el segundo caso, ni cómo es que se llama, se me olvidó en este momento el nombre del tercero, ni Solly John, que es el último, que ese sí fue novio pues de Carol Gerber. Realmente ella tiene muchos novios durante la novela, es una chica atractiva y agradable, eh, pero bueno, no todos fueron novios de ella, no todos los protagonistas de estas historias fueron novios de ella, pero todos sí tuvieron algún tipo de contacto con ella, o estuvieron enamorados de ella, o interactuaron con ella de alguna forma. Creo que ese es el máximo spoiler que voy a lanzar de toda la novela. Ahora lo que me voy a dedicar, ténganlo en cuenta para la próxima vez que lo lean. Sé que van a leer la novela de una manera muy distinta. La van a recibir distinto. Espero haberles movido la cabeza hasta ese punto. Me voy a detener pues como en unos pasajes de la novela que me encantan. Simplemente me encantan y configuran, siento yo, como los elementos sabrosos, los elementos deleitables de esta novela. El primero de ellos pues es la frase de inicio, la primera línea, el primer párrafo de Corazones en la Atlántida. Ya había dicho en un video anterior que para mí el mejor es el inicio de Cementerio de Mascotas, pero esta se da los puños, este inicio de novela se da los puños con esa, empieza muy bien, o sea, uno se compenetra muy rico con esto. El padre de Bobby Garfield era uno de esos hombres que empiezan a perder el pelo poco después de los 20 y están totalmente calvos hacia los 45. Randall Garfield se libró de ese destino muriendo de un infarto a los 33, a los 36. Era agente inmobiliario y cuando exhaló el último suspiro yacía en el suelo de la cocina de una casa ajena. En el instante en que el padre de Bobby expiró, el potencial comprador de la vivienda se hallaba en la sala de estar, intentando avisar a una ambulancia a través de un teléfono desconectado. Por entonces Bobby contaba 3 años de edad, guardaba vagos recuerdos de un hombre haciéndole cosquillas y besándole las mejillas y la frente. Tenía la casi absoluta certeza de que ese hombre era su padre. Añorado con tristeza, rezaba en la lápida de Randall Garfield, pero la verdad era que su madre no parecía muy triste. Y en cuanto a Bobby, en fin, ¿quién podía añorar a alguien al que apenas recordaba? No solo es muy genial la conexión inmediata que uno genera con el personaje, sino que si se dan cuenta, en ese solo párrafo ya está planteado lo que va a ser como el conflicto o el drama central de Bobby Garfield. Sí, el no haber conocido a su padre y el tener, digamos, una madre que no parece estar demasiado triste con la pérdida de su esposo,
Y ese, digamos que va a ser un punto fundamental en la configuración de esta historia y de este personaje. Hay algo muy bien trabajado en esa relación, pues como de madre e hijo, que es otro tema que parece ser recurrente en Stephen King por la reseña que hice hace poco de la novela Después. Y uno entiende a veces cómo en ciertas entrevistas Stephen King habla de utilizar la escritura como una manera de hacerse autoterapia, ¿cierto? Como autor. En vez de gastar dinero, en vez de gastar dinero para ir a donde un profesional de psiquiatría, él escribe estas novelas y se deshace como de ciertas zonas oscuras de su propia historia. Entonces uno siente que hay muchas novelas que se conectan con el tema de la relación madre-hijo. Sí, y eso está planteado desde Carrie. Tenemos esa misma situación en Dolores Claiborne. Está la novela después de la que acabo de hablar. Está la mamá de Eddie Capsbrack en It. Eh, y hay otras madres malvadas por ahí regadas. Eh, y lo que hace Stephen King es más o menos, a lo largo de esas novelas, como mostrar todas las facetas positivas y negativas de la relación de él con su madre, que sabemos que fue muy especial, ¿cierto? Y que para él fue una lástima que ella no alcanzara como a conocer su faceta de escritor de éxito cuando ella fue una de las grandes forjadoras de ese talento del autor. Entonces aquí la mamá de Bobby Garfield es un personaje lleno de detalles muy ambiguos. Es un personaje al que uno alcanza como a admirar en algún momento como por su tenacidad, su entrega y su esfuerzo, pero hay otros momentos en que Liz Garfield se siente como una villana pesada, una villana molesta, eh, de esas que uno detesta por momentos, pero digamos que esta faceta de la novela también es muy inteligente en la construcción de ese personaje porque al final eh, uno como lector se arrepiente de haberle deseado el mal en ciertos momentos por cómo se comportaba, porque realmente lo que ocurre con ella es que es víctima de una situación muy atroz, una situación muy delicada y muy horrible, de la que creo que la película se ocupó muy superficialmente, pero que configura uno de los terrores del comportamiento humano, una de esas situaciones sociales del comportamiento humano eh, ante las que uno se siente impotente, porque uno no sabe cómo es posible que existan y que ocurran esas situaciones y que para muchas personas sean normal que ocurran. Es una cosa tremenda lo que le pasa entonces a la mamá de Bobby, y a lo largo de esta faceta pues la narración sí está muy enfocada en las complejidades de esa relación entre ellos dos, pero como Bobby Garfield interactúa con sus amigos, principalmente con Carol Gerber y Solly John, vemos que hay una configuración pues como de un contexto de la infancia, de la vida de los niños, de la amistad entre los niños, pero también del comienzo de la atracción, ¿cierto? Y la exploración de la sexualidad en los niños. Eh, Stephen King lo que hace al narrar pues como la historia de estos personajes menores de edad, establece todo un contexto que le permite reflexionar sobre la infancia, sobre el significado de la infancia, la importancia y la complejidad de la infancia, y además aprovecha esa situación para mostrar un poco cómo era la época inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, es decir, finales de los años 50, principios de los 60 es donde se ubica todo esto y nos muestra cómo son los niños de esa época, con qué se divertían, qué leían, a qué jugaban, sobre qué películas hablaban, sobre qué temas sociales debatían a partir de las películas que veían. Hay una escena muy bacana donde ellos ven un afiche, creo que de Brigitte Bardot en toalla, y eso da para una discusión de moralidad impresionante. Y uno sabe que en la cultura actual eh, los niños interactúan
de esa forma entre sí, a través como de esos productos culturales, sus propias experiencias familiares y la manera como van empezando a entender que su interacción configura todo un entramado social, los forma parte de una comunidad. En esa medida yo siento que esta novela también tiene conexiones muy, muy directas y que no se han mencionado casi con It, porque también es una historia sobre la niñez eh, y una historia sobre las complejidades, las bondades y las desgracias de la niñez. Es un mundo supremamente bien construido, que tiene varias maneras de presentar el contexto histórico. Esta es una cita donde se nos habla más o menos de por qué la mamá de Bobby Garfield vive el drama que vive cuando la situación laboral de muchas mujeres en esa época era de haber perdido pues a sus esposos, que se les hubieran muerto o que los hubieran abandonado. Eso también es muy autobiográfico en el planteamiento de la novela porque todos sabemos pues que eh, Stephen King vivió su infancia principalmente con su hermano mayor y su madre, porque el padre los abandonó. Él aquí configura un padre que muere, pero de todas maneras narra pues como esa relación de madre soltera con hijo único, en este caso, pero con bastantes amigos. Y aquí nos dan a entender que Elizabeth Garfield no es la única que está viviendo una situación así. Hay muchas mujeres que están viviendo esa situación y configuran toda esa clase media baja que está tratando de subsistir en una economía que parece ser cada vez más adversa a sus necesidades. Y si no le hubiera quedado más remedio que ganarse la vida con un trabajo verdaderamente duro, la madre de Solly trabajaba en la panadería Tip Top y las semanas que le correspondía a ella encender los hornos, Solly John y sus dos hermanos mayores apenas la veían. Bobby se había fijado también en las mujeres que salían en fila de la fábrica de calzado Peerless cuando sonaba la sirena a las 3 de la tarde. Él terminaba las clases a las 2:30. Mujeres todas ellas muy flacas u obesas, mujeres de cara pálida y dedos manchados de un repugnante color a sangre seca, mujeres que siempre miraban al suelo y llevaban el uniforme de trabajo en bolsas de supermercado. Hay toda esta contextualización y descripción de cómo son las mamás de los amigos de Bobby, de cómo son las mamás de los chicos con los que ellos estudian, de lo que hacen las mujeres como cabezas de hogar en esta sociedad de finales de los 50 y comienzos de los 60, que permiten muy bien pues como, digamos, lo que hacen estas descripciones es preparar muy bien el terreno central de la novela, que va a ser la experiencia de vivir en un mundo donde ocurre un conflicto de las dimensiones de la guerra de Vietnam. Ahí hay también pues como un trabajo sobre la historia que creo que para el momento en que Stephen King publica esta novela también es como inusual. Los escenarios y los mundos de Stephen King no suelen conectar tan directamente con sucesos históricos específicos de la historia de Estados Unidos. De manera que aquí se siente también que Stephen King estaba preparando el terreno para lo que vendría a ser después 22-11-63. Cómo fue capaz ya de recrear toda una época, ¿cierto? Describir la sociedad en general y hacer que el lector se sumerja en esa época como si viajara en el tiempo a través de la escritura literaria. Y por acá hay un asunto que entonces viene como a configurar también como la percepción del tiempo de los personajes. Y va a ser también como importante por el carácter de fractura temporal que tiene, digamos, el hecho histórico de la guerra del Vietnam. Una fractura temporal que afecta como la psicología de todos los personajes y digamos que les hace sentir como que su
propia vida íntima, al haber formado parte de esa fractura de la historia, sufrió también como una fractura profunda e irreparable. A mí me encanta pues este parrafito porque es una conversación pues entre Bobby Garfield y Ted Brotigan en la que se refieren pues como al tiempo, al concepto del tiempo, a la noción del tiempo a partir de una frase de muchas que dice Elizabeth Garfield. Tempus fugit significa el tiempo vuela, explicó Bobby. Mi madre lo dice continuamente. También dice que el tiempo y la marea ni se paran ni esperan y que el tiempo todo lo cura. Tu madre conoce muchos dichos, ¿no? Sí, confirmó Bobby y de pronto lo invadió una sensación de cansancio solo de pensar en todos esos dichos. Muchos. Ben Jonson llamaba al tiempo el estafador viejo y calvo, dijo Ted Brotigan, dando una intensa calada al cigarrillo y exhalando después el humo por la nariz en 2 chorros idénticos. Y según Boris Pasternak, somos cautivos del tiempo, rehenes de la eternidad. Bobby lo contempló embelesado, olvidándose por un momento de su estómago vacío. Lo fascinaba esa imagen del tiempo como estafador viejo y calvo. Era sumamente acertada y sin embargo no sabía decir por qué. Pero ¿acaso no le añadía encanto esa misma imposibilidad de decir por qué? Era como algo que se hallara dentro de un huevo o como una sombra detrás de un grueso cristal. Toda esa conceptualización sobre el tiempo, sobre la manera como sentimos el tiempo, sobre la manera en que desde la perspectiva de la adultez o de la vejez se mira el tiempo hacia atrás y cómo hay momentos en nuestra existencia en que sentimos que el tiempo corre más rápido y hay veces en que sentimos que el tiempo corre más lento. Toda esta reflexión alrededor de ese tema es lo que por lo menos en esta primera parte justifica la presencia de Ted Brotigan en la novela y su conexión con la Torre Oscura. Entonces también, con respecto a esta primera parte, hay algo que me parece muy injusto, y es que se considere que todo Corazones en la Atlántida es simplemente un libro satélite de la Torre Oscura, como un libro que hay que leer para comprender algún aspecto enredado en la saga de la Torre Oscura, y no es así. Es más, me parece que es injusto reducir la novela a eso, cuando lo que ocurre es simplemente que hay una conexión, un cruce de caminos entre la saga de la Torre Oscura y esta novela, nada más, ¿cierto? Entonces, como voy viendo que esto va para largo también y que realmente esta primera fase de la novela, esta primera etapa, la de la infancia, tiene una serie de detalles complejos, creo que le voy a dedicar un segundo video a esta etapa de la infancia porque realmente es largo, es una novela de 300 páginas, de más de 300 páginas, solo esa primera fase, la primera parte de la infancia. Entonces haré un segundo video para terminar y darle conclusión a esta etapa de la infancia y luego continuaré con las otras 2 partes del libro, la juventud y la vida adulta, donde ya entramos de lleno en el conflicto de la guerra de Vietnam y cómo eso afecta la vida de nuestra protagonista central, que es Carol Gerber. Poco a poco nos vamos yendo y esto es lo que me gusta pues como de hacer este ejercicio porque realmente creo que esta novela merece una lectura así, detenida, cuidadosa, deleitada en todos sus detalles para que deje de tener pues como esas calificaciones injustas de que no se acoge a lo que son pues como las propuestas más farándula de Stephen King. Entonces nos vemos en el siguiente video para darle conclusión a esta primera parte de esta reseña de Corazones en la Atlántida. Sigan cuidándose bastante.